Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es la 1:39. Bienvenidos a Matices. Hoy adelantamos media hora el espacio por la transmisión del partido de esta noche entre Costa Rica y Uruguay en el Estadio Nacional, así es que desde ese momento y hasta las 3 de la tarde iremos con Matices. Después seguirá Oro y Grana, después de Oro y Grana seguirá Pelando el Ojo, y después de Pelando el Ojo, Noticia Monumental. Tendremos un resumen de 6 a 6:30, a las 6:30 entra 120 minutos edición especial, y un cuarto para las 8 vendrá la transmisión en vivo desde el Estadio Nacional del encuentro entre la Selección Nacional y la selección de Uruguay. Isel Martínez, nuestra productora. ¿Qué tal, Isel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Mucho corre-corre, partido de la selección, muchas noticias políticas y también internacionales interesantes en las últimas horas. Y bueno, es parte del trajín que pasamos todos los días. Sí, en términos nacionales, la ARECEP propuso una rebaja importante en electricidad, que se suma a una ayer anunciada muy importante también en combustibles, ¿verdad? Sí, es muy importante porque aquí se ven los efectos de la generación eléctrica a partir de energías renovables que está en este momento haciendo autoridades con respecto a la función, o más bien el uso de la electricidad. Esta disminución precisamente obedece a eso, en que se están utilizando fuentes renovables para hacer electricidad y ya se está dejando de producir por medios geotérmicos. Sí, por quemar búnker. Sí, quemar búnker y diésel específicamente. Sí, hay que recordar que Costa Rica tiene dos grandes sistemas de producción de energía eléctrica. Uno es la hidroeléctrica, claramente, que dependemos de que los embalses de las plantas estén llenas, es decir, que llueva y se llenen de agua y eso genere electricidad. Durante el primer trimestre creo que el 100% de la electricidad consumida este año provenía de fuentes renovables. Cuando el agua no alcanza para producir esa cantidad de electricidad, entonces el ICE se ve en la obligación de quemar hidrocarburos, de quemar diésel, de quemar búnker y de producir electricidad. Esto eleva, pero de una manera exponencial, el costo de la electricidad. Y lo que está diciendo ARECEP es que efectivamente hubo una mayor producción por energía hidroeléctrica que permite una disminución entonces del 2.72%, que anda como por 800 colones en un recibo de 23.000, así es esa comparación. Que es normalmente la cantidad de kilovatios en promedio que consume una familia. Es bastante considerable si tomamos en cuenta que, bueno, hay muchas críticas con respecto a la factura eléctrica en el país, no solo de personas en consumo de hogares, sino también empresarios. Sí. Otro tema importante es la encuesta de Borges y Asociados de opinión pública, que trae elementos muy interesantes. Un 98% de los costarricenses cree que el país va por mal rumbo, pero el 52% cree que saldrá adelante. Entonces es una mezcla. Muy diferente. Sí, es una mezcla entre la desazón y la esperanza. En algún momento. A mí me llamó mucho esta parte, me llamó mucho la de la revisión de los salarios de los empleados públicos. El 77% de los encuestados dice que hay que revisar, pero el 51% de los encuestados dice que los salarios de la empresa privada son mediocres. Y cuando hicieron el análisis de los personajes más con más opiniones favorables, Oscar Arias encabeza, indiscutiblemente con 58% de la encuesta. Le sigue José María Villalta con 32. Le sigue José María Figueres con 30. Esos sí son matices son dignos de llamar la atención. Ya como los polos opuestos son los que encabezan completamente las encuestas. También llama mucho la atención de esta medición que se hizo, usó varias variables en este caso. También el desempleo, que sigue preocupando a la población costarricense. Es uno de los principales temas que se ha hablado en los últimos años, y como también un 44%
está catalogando como muy mala la gestión de don Luis Guillermo Solís. Sí, aunque es normal, hay que decirlo, que en el segundo año de gobierno caigan las opiniones favorables sobre los presidentes, en el tercero caen todavía más y en el cuarto tienden a aumentar, más bien porque empieza, digamos, la promoción o la divulgación de las obras generadas por un gobierno en particular. ¿Sabe que no pude revisar en esa encuesta? Usted diga y lo revisamos aquí. Ok, revisémosla ahí. Opiniones negativas. Ah, ya le digo. Siempre también es importante ver opiniones negativas. Claro, porque hoy hubo dos elementos muy interesantes de nuestros analistas. Vladimir de la Cruz dijo que Óscar Arias se encaminaba a ser el Ricardo Jiménez Oriamuno del siglo XXI y que se abría la posibilidad de generarse una un nuevo periodo presidencial. Pero también dijo Gustavo Araya, que es especialista en comunicación política, que aunque uno tenga opiniones muy favorables, es muy difícil quitarse las opiniones negativas. Exactamente, porque es muy fácil, en comunicación política se analiza mucho siempre este fenómeno. Es muy difícil encaminar o normalmente atraer a electores o a personas que lo puedan apoyar a usted, que digan, yo en mi vida votaría por usted. Sí. Sí, bueno, y la muestra, es más complicado. La muestra que pusieron era el presidente Solís, que casi nadie lo conocía, pero casi nadie tenía opiniones desfavorables. Porque la indiferencia es completamente diferente, o que la gente diga que no sabe o no responde. Normalmente a ese sector es el que se ataca. Pero ya sobre la gente que dice, no, tengo una opinión negativa, no quiero saber nada con esa tendencia o con ese partido político, ahí sería tiempo perdido para tratar de atraerlos. Bueno, te cuento, José María Villalta, 27,9% de opiniones favorables, 52,3% de opiniones desfavorables. Porque las opiniones favorables, por cierto, sobre la marcha sí se pueden perder. Sí. José María Figueres Olsen, 28,5% favorables, 64,3% desfavorables. El presidente Solís está casi en el empate, 49,2% favorables, 48,1% desfavorable. Vamos a ver, Albino Vargas, 14% favorable, 48% desfavorable. Óscar Arias, 56,5% favorable, 40,7% desfavorable. Otto Guevara, 32% favorable, 62% desfavorable. De hecho, don Óscar es el único que tiene las opiniones positivas encima de las negativas, según el gráfico. Bueno, y también Rodolfo Hernández, 17,6% favorables, 13% desfavorables, pero no lo conoce el 68% de la gente. Por eso con una buena campaña, ¿sí? Con una buena estrategia. No, hablando de estrategias. Rodolfo Pisa, 33% favorable, 26% desfavorable. Rodrigo Arias, 12% favorable, 65% desfavorable. Bueno, ya ahí. Calderón, 3% favorable, 43% desfavorable. Y Laura Chinchilla, 36% favorable, 60% desfavorable. Interesante, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está esa encuesta? Dice Adolfo. Bueno, voy a promocionar a Borge tranquilamente por usar su encuesta. En Facebook busque Adolfo Borge Asociados, ahí está la encuesta completa. Ellos lo colocaron en su página de internet, en su página de Facebook. Y ¿no se te queda algo pendiente de lo nacional, Isabel? Bueno, se sigue generando mucha información con respecto a elecciones municipales, ¿verdad? Ajá. Ya voy a anunciar al Tribunal Supremo de Elecciones que el padrón con respecto a febrero anterior había aumentado en 107,000 electores. Aquí un matiz muy interesante, Randall, hay que tomar en cuenta, y eso también evidencia la transición demográfica que está viviendo el país, porque si usted ve, para este periodo electoral, podrían estar empadronados cerca de 3.100.000 y resto de 1.000 personas. Estamos hablando de que 7 de cada 10 personas en el país tienen ya edad para votar. Claro, y eso habla también de un cambio demográfico. Cada vez hay más adultos mayores de 18 años. Ajá. Sí, es interesante el tema y bueno, desde el punto de vista internacional hay dos elementos sustanciales. Uno, que hoy Otto Pérez Molina va a conocer su futuro jurídico en Guatemala, y el otro pasa por la decisión del Papa Francisco sobre los matrimonios eclesiásticos, Giselle.
Sí, sin duda también ha sido uno de los temas que generó hoy en la segunda emisión de Noticias Monumental muchas reacciones. De hecho, abrimos la línea y siempre estos temas de la Iglesia Católica va a generar muchas posiciones encontradas. El Papa Francisco ha tenido algunas posiciones muy diferentes a los que han tenido los sumos pontífices en los últimos años y hay que seguir la pista porque no es la primera reacción que ha generado mucho de qué hablar a nivel internacional con respecto a este tema de la anulación de matrimonios que hace unos 20 años era impensable completamente, Randall. Sí, porque tiene dos aspectos. El mutuo propio, que es una carta papal que hace el Papa Francisco, no cambia los motivos de anulación de matrimonio, siguen siendo los mismos. Por ejemplo... Pero facilita. Sí, claro que lo facilita. Pero digamos, los motivos siguen siendo los mismos que tiene que ver, por ejemplo, que una persona se case con otra y descubra en ese proceso, digamos, de recién casados, que son familia, ¿verdad? O un ocultamiento de una de las partes que provocaría una de las parejas que no se hubiera casado. O impotencia sexual es una de esas. Impotencia sexual es una causa de nulidad del matrimonio eclesiástico. Y la otra es que haya sido raptada una persona y obligada a casarse. Esto sigue igual. La diferencia es que antes duraban 6 años, por ejemplo, ahora son 45 días. Antes había que pagar, ahora es gratis. Antes dependía, si vos querías anular tu matrimonio, de 2 criterios de 2 obispos. Ahora simplemente el obispo de tu diócesis puede decir que sí o que no. Y creo que la conferencia episcopal, por lo menos en Costa Rica, es la que define al final, ¿verdad? Pero igual ahí los criterios siguen variando con respecto a la posición de las máximas jerarquías de cada país. Sí, efectivamente. Porque eso es uno de los temas también que se debate mucho siempre. Hay sacerdotes o incluso obispos con posiciones más ortodoxas que otras. Sí. De hecho, usted habla con un sacerdote y muchas veces tienen criterios diferentes uno de otro. Sí, y depende de los obispos. Igual que los obispos son muy diferentes en Costa Rica. Hay 8 obispos en Costa Rica. José Rafael Quirós, que es el jerarca de la Iglesia Católica en Costa Rica, que es el arzobispo de San José. Después hay un montón de obispos, Ángel San Casimiro en Alajuela, José Francisco Ulloa en Cartago, y uno les conoce el carácter, digamos. José Rafael Quirós es mucho más abierto, por ejemplo, que Monseñor Ulloa en Cartago. Sí. Y no es que los cartagos no seamos de avanzada, somos de avanzada, pero el obispo de Cartago no tanto. Ángel San Casimiro es un hombre muy polémico. Completamente. De hecho, por eso es uno de los obispos más seguidos por medios de comunicación. Sí, porque es el que más habla. Sí, es el que más habla. Normalmente es el vocero en muchos temas álgidos. Sí, el de Pérez León no me acuerdo el nombre, pero dicen que es un hombre inteligentísimo y de avanzada. Ya le voy a decir quién es, porque no quiero dejar de nombrarlo. Aunque no lo conozco. Gabriel Montero es. Y el obispo de Tilarán, Victorino Girardi, que es uno de los hombres, es uno de los intelectuales dentro de la Iglesia Católica Costarricense. Sí. Pero bueno, aquí lo manda el Papa. El Papa tiene 2 formas de ejercer, digamos, su autoridad eclesiástica. Una es haciendo lo que hizo hoy, como mutuo propio, una carta papal, y la otra es por medio del Colegio Cardenalicio, que es poniéndose de acuerdo con los cardenales para emitir entonces un pronunciamiento. Pero bueno, creo que ahí acaba, dice Eddie Asturias, que es el periodista en Guatemala de Noti7, que nos está ayudando a cubrir el tema de Otto Pérez, que acaba de empezar ya la audiencia, así es que en cualquier momento les anunciaremos qué pasa con don Otto Pérez Molina, el expresidente de Guatemala. ¿Cómo cambia la vida en una semana, verdad? Completamente. Hace una semana don Otto Pérez era el presidente de Guatemala. En una semana a abandonar su puede inmunidad. Caer el mayor imperio de este mundo, puede caer un gobierno. En una semana los electores pueden cambiar de opinión con respecto a un presidente, pueden cambiar y variar las estadísticas y que lo diga la elección pasada también. Sí. Y sabes que me queda por fuera, pero es un tema fundamental, el tema de las personas de Siria. Sí. Es una cosa apabullante lo que pasa. Es un fenómeno increíble que fue el detonante, lamentablemente, con la situación de este niño que fue encontrado a la orilla del mar. Claro, pero es el detonante mediático, es que ahí hay una... Pero ha generado, es muy triste y en realidad yo sí me he rehusado. Discutir. Yo me he rehusado a la forma en cómo se utilizó la fotografía. Yo no la usé en mi perfil de Facebook, este medio tampoco la utilizó. Porque es una revictimización y el tema tiene un tema de fondo que es más importante.
en realidad, pero en realidad el tema de los refugiados empezó a debatirse más en estos últimos días, lamentablemente por eso. Sí. Y es un tema latente. De hecho, nosotros hace 2 semanas habíamos hecho un Matices especial sobre el tema de los refugiados. Todas las semanas en el Mediterráneo se estrellan barcos, mucha gente muere asfixiada por las condiciones en las que viajan, y hasta ahora la comunidad internacional se está dando cuenta de que eso está pasando. Sí, el tema de la foto es muy interesante. Vos sabes, ahora que lo tocas, Noticia Monumental como línea editorial se negó a publicar la fotografía. Y les puedo contar las razones desde la dirección de noticias. Es porque nos pareció que era un exceso de morbo y de sensibilización sobre un tema que de por sí ya era importante y de por sí ya era noticia. Yo les puedo apostar que la mayoría de nosotros no hemos leído las crónicas debajo de esa foto. Es decir, vimos la foto que es cruda, horrible. Completamente. Pero vemos la foto y nos duele simplemente, pero no leemos la crónica que está abajo. Pocos saben tal vez el nombre de este niño que falleció, pero como él falleció y hay una foto de él, miles de refugiados sirios niños fallecen también todos los días intentando cruzar hacia Europa. Costa Rica se sumó ayer a los países que están ofreciendo refugio, solo que aquí a veces se ponen unas cosas... Ofrecen refugio y entonces dicen, bueno, si se sigue con el procedimiento habitual es que una persona pida refugio y que explique por qué no puede estar en su país, si es porque es perseguido políticamente o religiosamente o lo que sea, pero aquí les piden la hoja de delincuencia. Vaya usted a Siria a buscar la hoja de delincuencia. No le digo, parece un chiste, ¿verdad? Sí, completamente. Eso quiere decir que no siempre se adapta a la realidad. Es que yo hoy me leí, yo tengo que decirles, mi bisabuelo era sirio. Y entonces es un tema que yo siento muy, muy cercano. Y hoy me puse a ver los requisitos que pide la Cancillería para el tema de los refugios. Le pide hojas de delincuencia a los sirios. Anda, va a ir a tocar la puerta a Bashar al-Assad para pedir una hoja de delincuencia. Sí. Y no solo Costa Rica pasa lo más triste. Si no pasara estas cosas que son tan simples, pero que en realidad repercuten un montón, Siria no sería Siria en este momento. No estaría en este momento. Pero hoy es Siria. A mediados del siglo pasado fueron los países dominados por los alemanes, quienes entonces propiciaron ese movimiento hacia afuera. En los 70 fue Chile en América Latina, fue Argentina en América Latina, fueron las dictaduras militares en América Latina las que propiciaron. Entonces a mí me parece inclusive hasta hipócrita, digamos, de algunos países cerrar las puertas a los inmigrantes cuando ellos fueron migrantes durante muchos años. España es un caso en particular, por ejemplo. Eso pasa cuando se olvida la historia de la historia. Bueno, en la Guerra Civil Española era una cosa impresionante y los españoles salían huidos por la frontera ante la dictadura de Franco. Pero bueno, vamos al tema de fondo hoy. Y me cala absolutamente el tema ese de la foto con el tema de hoy del programa. Mañana es Día del Niño, que es un día bastante olvidado. Sí. En Costa Rica, lamentablemente, el Día de la Madre es feriado, el Día del Padre es domingo, el Día del Niño es el día que se ponen las canciones infantiles en la radio. Doña Milena Grillo, directora de Paniamor, ¿cómo le va, doña Milena? Buenas tardes, pues aquí escuchando muy atentamente toda esa introducción que nos han hecho. Yo creo que realmente agradecer la invitación a Paniamor de venir a reflexionar un poco. Yo creo que no hay... El nombre de este programa, Matices, es realmente un nombre muy adecuado para pensar sobre la situación de la niñez y los diferentes tonos en que se presenta, ¿verdad? Cuando hablamos del Día del Niño y la niña, que es como... Habría que pensar de cuál niño y de cuál niña, de todas las categorías que hay en Costa Rica, estamos pensando y reflexionando. Porque eso es... Apareció la foto. Digo, aprovechando sí, realmente yo sí le he dado un seguimiento significativo al asunto. La foto me pareció una foto dantesca que yo nunca reproduciría, ¿verdad? Sacude al mundo y sacude a la humanidad, pero es de lamentar que necesitemos algo así para sacudirnos y reaccionar, ¿verdad? El problema, como usted muy bien decía, viene gestándose desde hace tiempo, han muerto cualquier cantidad de niños. Yo había comentado antes, no sé, un par de semanas antes o unos días antes, una foto que salió también en Facebook de una madre que sostenía a su bebé para mantenerlo aflorado sobre el agua, ¿verdad? Porque estaban...
Y yo en ese momento me pregunté, pero ¿dónde está la persona que está tomando esa foto? ¿Verdad? En lugar de estar tomando esa foto, ¿cómo no está tomando a ese niño en sus manos y salvándolo? ¿Verdad? Entonces hay una cosa en relación al morbo, ¿verdad? Sobre el dolor ajeno, el manejo de las imágenes, en ese sentido, ¿verdad? El irrespeto a la privacidad y el dolor. Sí leí todo lo que viene, porque sí, la crónica, porque realmente son los niños y las niñas de Siria y del mundo, ¿verdad? Realmente lo que están enfrentando diferentes, el tema de la necesidad de refugio por razones de violencia está presente en casi todos los territorios del mundo en este momento, con distintas situaciones. Entonces es también el recuento de situaciones que están teniendo que enfrentar niños, niñas y sus familias en muchísimos contextos sobre los cuales todos tenemos que asumir una responsabilidad. Pero el uso de la foto en sí misma me parece desafortunado en términos de continuar reproduciendo, la verdad, una vez que salió. Sí. Y en los términos tan perversos, resulta que al día siguiente de la publicación de la fotografía, una de las notas de los principales medios del mundo era ¿por qué escogieron usar la foto? Sí. Es decir, ya no era los refugiados, ya no era el panorama que viven atravesando las fronteras y el mar, era el drama que vivió la redacción para haberse utilizado la foto. Don Rigoberto Astorga, coordinador de programas de UNICEF, ¿cómo le va? Y bienvenido otra vez. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que hablar de un Día del Niño, por lo menos a mí en lo personal me gusta hablar más de la situación de la niñez. No creo que haya un Día del Niño. Todos los días deben ser ese Día del Niño, ¿no? Porque construimos esas relaciones y esa vivencia diariamente. No consiste en tener niños felices de un día, hay que hacerlos felices. Es un gusto para nosotros estar acá con ustedes y poder conversar sobre lo que está pasando con la infancia acá en Costa Rica y fuera de este país. ¿Qué le pareció la foto? Yo creo que eso hay que verlo de diferentes aristas y la verdad hay que tener mucho cuidado de no cerrar los ojos. Muchas veces queremos cerrar los ojos a lo que está sucediendo. Más allá de la foto no debe ser el punto de debate, sino la situación que genera lo que estamos viendo. Muchos medios de comunicación en el mundo explicaron por qué publicaron la foto y hicieron una reflexión sobre la situación y lo que se estaba dando. Otros no, otros lo plantearon como algo llamativo, como morbo. En fin, yo creo que eso es donde está la ética del comunicador y del medio de comunicación, de cómo lo maneje y cómo lo plantee. Pero hay escenas mucho más crueles que esas de lo que está dando la vuelta al mundo. Desde UNICEF estamos circulando imágenes, estamos planteando una serie de cosas porque están sucediendo atrocidades. Y no hay ni otra manera que si no es enseñándolas. Pero también acompañándola del momento de reflexión, de la acción, un poco lo que ustedes planteaban. Si vamos a apoyar, si vamos a hacer, tienen que ser acciones decididas, acciones propias. Hay niños que se están quedando allá, niños y niñas. Hay niños que están saliendo. Hay niños que están tratando por toda costa de ir a un lugar más seguro. Ni siquiera le podemos decir que es que se están buscando refugio. Simplemente se están desplazando al lugar donde no sucedan episodios de violencia tan graves como los que están viviendo. Entonces yo creo que yo no soy de los que me gusta enfrascarme en una discusión de si la foto era buena o mala. La foto lo que nos dice es que está sucediendo muchas cosas graves. Y si una foto genera movilización y logra salvar vidas, enhorabuena. Si una foto lo que genera es una discusión sin sentido y no plantea ninguna solución, ahí sí podemos juzgar de que es una mala acción. Entonces yo creo que eso le queda para cada uno de nosotros, como usted decía, no veamos la foto, veamos el contenido, escuchemos la situación, porque no, esas situaciones ya ustedes lo plantearon, hoy la están viviendo en el lado de Medio Oriente, pero es una cosa que ya vivió la gente en el Líbano, ya es una gente que vivieron los palestinos, es una cosa que se vivió en América Latina, es una cosa que se vivió en Centroamérica y que lamentablemente no estamos seguros de que no se vuelva a repetir. Entonces, desde esa perspectiva no debemos de perder ese elemento histórico. Las fronteras lo único que están generando es división, las fronteras lo único que están generando es exclusión. Entonces, si hay situaciones de conflicto, debemos abrir las fronteras para que todas las personas que andan buscando un contexto de paz la puedan tener. Bueno, y lo importante es pasar a la acción. Justamente esa es la clave de todo esto. Y pasemos a la acción el Día del Niño. Nosotros, por ejemplo, y vamos a mostrársela más adelante, no sé si la han visto, pero en Central del Radio desarrollamos una campaña de inicio de mes celebrando a las familias que educan con amor. Y ese era, digamos, uno de los mensajes principales en el que nosotros quisimos comprometernos y generar alguna acción. Pero, doña Milena, ¿cuál es la pregunta súper amplia?
pero ¿cuál es la realidad de la niñez hoy en Costa Rica? Sí, yo por eso hacía la introducción en el tema de los matices, porque yo pienso que ahí, aunque gramaticalmente no sea correcto, yo creo que nosotros tenemos que hablar de niñeces, ¿verdad? Hay diferentes situaciones de diferentes niños. Siempre recuerdo a don Eduardo Lizano, que solía decir que en Costa Rica, pensando sobre la situación del país, que en Costa Rica habían cosas que estaban bien, habían cosas que no estaban bien y habían cosas que estaban mal. Y yo creo que refiriéndonos nosotros a la niñez y a la adolescencia en el país, tenemos también que admitir que hay cosas en las que hemos avanzado, ¿verdad? Que tenemos logros, que estamos haciendo nuestra tarea y nuestro deber, lento pero progresivo y con algunos propósitos y miras interesantes. Hay cosas en que tenemos abandonadas, descuidadas, que no están bien, y hay cosas que están mal en la vida de los niños y las niñas, que tiene que ver en particular desde la preocupación de Baniamor con la situación de violencia que enfrentan cientos y no miles, ¿verdad?, de niños y niñas nuestros y adolescentes en determinados territorios donde uno realmente duele pensar que su mayor aspiración es un poco lo que decía Rigoberto hace un rato. Su mayor aspiración es encontrar un lugar donde se sientan un poco más seguros, ¿verdad? Porque viven en temor, viven en situación de violencia. Eso afecta su posibilidad de ejercer derechos absolutamente básicos, el derecho al acceso a la educación, al acceso a la salud, ¿verdad? El derecho a la vivencia en familia. Yo leía, por ejemplo, y es un tema que hemos venido discutiendo en el sector, reflexionando ya hace semanas y meses las implicaciones de la violencia asociada al narcotráfico y al microtráfico de drogas en las comunidades, en la vida directa de los niños y las niñas, ¿verdad? Nosotros vemos las noticias que salieron hoy sobre la cantidad de muertes que han ocurrido, ¿verdad? Y situaciones pero todo eso, Randall, tiene implicaciones sobre la vida de los niños y las niñas. Pero nosotros tenemos en los barrios del sur y sabemos de los niños y las niñas que son los hijos, los hermanos, los nietos, los papás de esas personas que han muerto en las balaceras, ¿verdad? Que han visto morir a esa gente, que sienten un resentimiento terrible, claro. Una cuestión sabemos de los niños y las niñas que son hijos de sicarios y lo que eso implica en la vida de los niños. ¿Verdad? Es que realmente el tema es muy complejo. Tenemos preocupación porque comentaba recientemente en una actividad internacional, porque esto es una discusión de toda la región y yo creo que del mundo, ¿verdad? Que nosotros siendo Costa Rica uno de los países más seguros de la región, ¿verdad? Todos los días nos levantamos, las organizaciones que trabajamos con niñez y adolescencia en territorios conflictuados, ¿verdad? Con la ansiedad y la inquietud de que enfrentamos situaciones para las cuales nosotros no nos sentimos preparadas, ¿verdad? Situaciones, desafíos en el bienestar, en la protección de la niñez y la adolescencia, para los cuales no tenemos una experiencia acumulada, porque situaciones nuevas que nos plantean desafíos, que nos hacen pensar en la alianza con organizaciones y con instituciones que no necesariamente son las tradicionales, ¿verdad? Sino que son otros actores los que tenemos que convocar a entrar acá. Entonces es un tema, yo no quiero como tomar o cooptar que coincido con Rigoberto, que no es un día del niño, sino que es un compromiso cotidiano pensar en eso, pero no quisiera cooptar esta que se supone sea una celebración con una reflexión de preocupación, pero no puedo evitarlo porque sentimos una profunda preocupación por un conjunto muy significativo de niños, niñas y adolescentes que todos los días enfrentan unos desafíos muy solos, porque nosotros como sociedad y como instituciones no hemos desarrollado ni las capacidades, ni las estrategias, ni los acuerdos, ni las políticas, ni las intervenciones necesarias para garantizar ese derecho a vivir sin temor que les puede abrir la puerta al ejercicio de los otros derechos. Pero es que si no lo tocamos seríamos tremendamente hipócritas y caemos en lo mismo. Rigoberto, desde su punto de vista, ¿cómo está y en este instante el tema de la niñez en Costa Rica? Yo creo que desde UNICEF hemos resaltado los avances que tiene el país y eso creo que no es cuestionable, tiene un amplio reconocimiento. Sin embargo, también hemos levantado la voz para decir que hay desigualdad, que no es lo mismo vivir en una X zona del país, ejemplo, Pinares de Curridabat, que tiene uno de los altos índices de bienestar infantil. Un estudio con Mideplan, por ejemplo, de 100 opciones posibles, o sea, de 100 puntos posibles, tiene los 100 puntos en oportunidades para la infancia, con lugares que tienen 0 puntos. Es decir, si nazco en los Chiles, en alguna zona de Talamanca, tengo
100 veces menos oportunidades de desarrollarme como niño que si naciese en Pinares de Curridabat. Entonces, eso es desigualdad. Eso es, hay que hacer algo para llegarle a los niños y niñas que viven en esas zonas que están teniendo condiciones muy adversas. Hay que focalizar la política pública. La política pública universal es buena, está llegando y está cumpliendo su cometido. Pero también sabemos, como bien nos acota Milena, dónde están los problemas de violencia más graves. Sabemos dónde están los problemas de salud más graves. Sabemos dónde están los problemas de cuidado en este país. Sabemos cuáles son los principales problemas. Lo que requerimos son una serie de acciones dirigidas hacia ciertos segmentos de población que urgen de una acción. Sabemos que estamos perdiendo casi 6 estudiantes de cada 10 en secundaria que no terminan la secundaria. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos que hacer algo. No podemos seguir diciendo eso no está sucediendo. Sabemos que tenemos un problema de 0 a 4 años en el tema de desarrollo infantil. La acción es muy escasa. Sabemos que tenemos grupos de niños que no están ingresando al preescolar, aproximadamente 50,000 chicos que no están y chicas que no están ingresando en ese proceso de desarrollo. Entonces, están como muy bien identificadas. En un día del niño deberíamos de tratar de darle respuesta a esos miles de niños que de alguna manera no están teniendo todo lo que sí tienen otros que tienen mejores oportunidades en el país. Vamos a escuchar un reportaje que preparó Isel sobre el tema que contiene algunos datos duros sobre el estado de la niñez en Costa Rica y volvemos a esta mesa de matices hoy a conversar sobre la situación de la niñez en Costa Rica. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. En Costa Rica hay cerca de 1.4 millones de personas menores de edad. Las estadísticas muestran como datos positivos que en el país la escolaridad alcanza casi el 100% en estudiantes de primaria y se ha mejorado la cobertura en secundaria. Y hoy por hoy los niños viven en uno de los países más felices del mundo. Sin embargo, las más frías cifras presentan que la realidad no es igual para todos. Para entender la situación actual de la niñez es importante resaltar que en el país 1 de cada 3 niños viven en condiciones de pobreza y también 1 de cada 10 se encuentran en pobreza extrema. Y según los datos más recientes del Hospital Nacional de Niños, cada día se atiende en promedio a 9 menores agredidos. Lejos de alarmar, las cifras deberían ser una excusa importante para un cambio en la forma en cómo se deben educar a los niños y cómo se debe priorizar en temas de niñez. En un país muy lejano, hace ya mucho tiempo, vivían un rey y una reina. Muchos años hacía que anhelaban un hijo y al fin su deseo se vio cumplido con el nacimiento de una linda niña, a la que pusieron por nombre Aurora. Dulce Aurora. La llamaron así porque hoy, en torno a una realidad que para muchos menores no representa el cuento de hadas que ven todos los días en televisión, en Matices le damos algunos tonos sobre la situación y los retos del país en temas de niñez. Pudieran rendir pleitesía a la princesita. Nuestro cuento comienza en ese día feliz. Ese día feliz, ese día feliz. Dos de la tarde con 12 minutos, les recordamos que hoy estamos en horario especial, media hora adelantamos el programa de hoy a raíz del partido de la selección contra Uruguay, pero bueno, igual estamos analizando un tema que ya, como lo había dicho doña Milena, tiene muchos matices y un factor que ambos señalan es el tema de la desigualdad
y no es fijarse en las frías estadísticas como presentamos en esta nota introductoria, sino es lo que eso va a acarrear a futuro de una persona. Es en una parte frenarle su posibilidad de recibir una buena educación, como muchos niños la reciben, las posibilidades incluso a futuro de generar un buen empleo, una buena alimentación que también influye en el rendimiento académico. Es que la desigualdad incluye muchas cosas que no es solo si van o no van a la escuela, aunque también es una de las cosas prioritarias, doña Milena. Sí, así es, realmente hay abundantes investigaciones internacionales que establecen que la inequidad y los problemas de desarrollo se siembran en la primera infancia y que tienen que ver con la desigualdad en el acceso a las oportunidades, ¿verdad? Tiene que ver también con la desigualdad en el acceso a un entorno afectivo, de acompañamiento y de aprecio, la imposibilidad de muchas de estas familias que enfrentan situaciones muy complicadas de poder ejercer ese rol de protección y de contención y de acompañamiento a los niños y las niñas. Cuando nosotros hacemos trabajo con niños y niñas pequeños, por ejemplo, abordando el tema de que bien, que no me peguen y que no me castiguen, los niños y las niñas de alguna manera lo que transmiten es sí, nosotros queremos, por supuesto que queremos que no nos peguen y no nos castiguen, pero necesitamos más que eso, ¿verdad? Necesitamos que nos cuiden, necesitamos sentirnos seguros, necesitamos que nos acompañen, necesitamos que nos estimulen en sus propias maneras de expresar, necesitamos que nos reten, que nos desafíen a explorar, a hacer más, que nos abran el espacio para jugar, ¿verdad? Es un tema que UNICEF un derecho que UNICEF ha trabajado muchísimo, a interactuar, a socializar, y esas cosas se ven totalmente afectadas y limitadas por las posibilidades de tener o no tener oportunidades. Yo quiero sí decir que para nada significa que niños y niñas en familias que cuentan con todas las oportunidades socioeconómicas están del todo bien, ¿verdad? Porque tenemos la realidad que la violencia es una cosa que se expresa a través de los diferentes estratos socioeconómicos de manera distinta, ¿verdad? Entonces también ahí es un desafío significativo, pero que hay condiciones de desigualdad, de afectación, de limitación en la vida cotidiana que incide directamente en la posibilidad de que uno pueda, que el niño inclusive pueda tener ayuda frente a estas situaciones. Ese es un hecho innegable, que nosotros hemos hecho un afán. Costa Rica tiene un espíritu de universalización, ¿verdad? Y eso es un espíritu maravilloso, universalización de la salud, universalización de la educación, del acceso, pero yo coincido con Rigoberto, y lo hemos estado discutiendo, que necesitamos mejorar nuestra capacidad de hacer intervenciones focalizadas en el marco. No es renunciar a la universalidad, ¿verdad?, que se queda ahí, sino para hacer acciones afirmativas, para ir a buscar determinadas poblaciones y construir con ellos y con ellas mejores alternativas de vida. Porque somos un país donde la desigualdad sigue creciendo. El PNUD ha establecido claramente la relación que existe entre desigualdad y violencia. No es entre pobreza y violencia, es entre desigualdad y violencia donde se da esa ecuación negativa. Entonces, una de las cosas para prevenir violencia es trabajar en la desigualdad y trabajar con formas distintas. Nosotros no podemos continuar con el sueño de que vamos a retomar todos estos chicos y chicas que están fuera del sistema educativo por múltiples razones y los vamos a regresar al sistema educativo normal y tradicional, regular. No, tenemos que buscar opciones distintas que sean adecuadas para la edad, para el nivel, ¿verdad?, de conocimiento cognitivo. Tenemos que pensar en maneras distintas donde podamos vincularlos a ellos y a ellas y a sus familias a iniciativas o de generación de ingresos dignas que puedan competir, Randall, con lo que le ofrece el narcotráfico en la comunidad, ¿verdad? Porque el narcotráfico, nosotros estamos trabajando esto en un territorio que no es neutral, ¿verdad? Estamos trabajando esto en un territorio que tiene una oferta alternativa, un territorio donde los líderes comunitarios a nosotros de los barrios del sur nos comparten, lo decía yo Rigoberto ahora de entrada, ¿verdad?, que hay toda una gestión de ofrecerle a los chicos 280,000 colones al mes y una moto regalada para que se vinculen a la distribución de la droga en la localidad, ¿verdad? Eso, frente a una sociedad que no te ofrece otro tipo de cosas, ¿verdad?, un sistema educativo que tiene fallas significativas en mantener y atraer a su población, es un desafío que nosotros tenemos que ver de qué manera abordamos, con quién, en torno a qué entidad pública
¿verdad? Porque también no tenemos claro bien la rectoría, y es un tema que está definiéndose, en torno a qué entidad pública nos aglutinamos todos, sociedad civil, sector empresarial, agencias de cooperación, medios de comunicación, mecanismos comunitarios de protección, nos aglutinamos todos para generar una propuesta alternativa. Ese mandato, esa convocatoria que caminemos todos para acá es una cosa que nos está urgiendo. Yo creo que en este Día del Niño, si uno pudiese plantear un mensaje, es: tenemos que dejar de pensar, como lo acotaba Milena hace algunos minutos, que solo hay una categoría de niñez. O sea, hay muchas categorías de niñez, y en la medida que estoy capaz de entender esas categorías, me voy a dar cuenta que hay una situación especial para cada grupo de población. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo hablo la categoría niñas, muy probablemente me voy a preocupar mucho por las uniones impropias o por las violaciones que están siendo víctimas más de 800 niñas al año en Costa Rica, menores de 12 años que se mejoran en nuestro sistema hospitalario y que no sucede mayor cosa. Y esto lo han dicho las autoridades nacionales. Recuerdo muy bien a doña Elena Chacón manifestándose muy fuertemente en un consejo de niñez sobre esa situación. Cuando yo me pongo a pensar de los niños que viven en zonas urbano-marginales, estoy viendo otra realidad y me estoy encontrando con niños que están en condiciones adversas, en niños que tienen que enfrentar situaciones día a día para salir adelante. Pero si yo me pongo a pensar en la categoría drogas, voy a ver que el ingreso económico de la población no tiene nada que ver. Y es un fenómeno que está afectando igual a la población de altos ingresos y bajos ingresos. Y ahí tengo dos problemas: uno, el de consumo, y dos, el de venta, de tráfico de droga. Puedo entonces empezar a descomponer ese concepto de niñez, o puedo decir adolescencia, y me voy a salud, y vemos los adolescentes que no van al sistema de salud, que no accesan a ese sistema de salud porque no les es amigable. Entonces tenemos que empezar por desarmar ese concepto, y nos vamos a ver que la situación de la niñez es muy desigual, y que la política pública no está del todo llegándole a este segmento de población, y que las familias necesitan acompañamiento. O sea, ese pobre no condena per se a que va a haber un problema X. Lo que significa es que requiere más acompañamiento y requiere oportunidades. Y esas oportunidades hay que darlas. ¿Para qué? Para promover el desarrollo, el ascenso social que tanto por mucho tiempo tuvo Costa Rica. Entonces, esto tenemos que empezar a trabajarlo. Hay temas emergentes que los hemos ido perdiendo: el espacio, el juego, las zonas de entretenimiento. Nuestros niños, niñas y adolescentes no tienen esos espacios. Y hoy nos quejamos de que pasan de un centro educativo a una casa a estar encerrados. Y después decimos que están con el internet, que están con la televisión, que están en una serie de cosas, pero es porque no hay espacio. No hay ese espacio de convivio, no hay esa situación. Entonces, vamos viendo que hay una serie de problemas que nos están carcomiendo como sociedad. Que si no actuamos prontamente, estas cosas van a continuar en escala. O sea, la escalada de las situaciones y los problemas que estamos teniendo van cambiando. Eso es como cuando la gente dice el tema de explotación sexual, comercial de personas menores de edad, que hemos superado. Sí, hemos superado, ya no es un tema de calle, ahora es un tema de redes. Tenemos que cambiar las estrategias, pero el problema está ahí. Y cada vez los que acosan a la niñez están más tecnificados. A mí me preocupa mucho el tema de la rectoría de la que hablaba doña Milena, unido a algo que decía usted, recordando las palabras de la vicepresidenta Chacón. Yo recuerdo esa conferencia de prensa donde doña Ana Elena fuertemente criticó y dijo: hay tantos embarazos en niñas menores de 15 años, ¿dónde está la caja reportándole? Todavía dijo: le he girado instrucciones, ¿te acuerdas? Dice: le he girado instrucciones a la caja para que cada uno de esos casos en particular de una chiquita de menor de edad que llega embarazada sea reportado. Al día siguiente, increíblemente, fuimos a preguntarle a la presidenta ejecutiva de la caja
que habían hecho con eso, y digo, no tengo idea de la directriz que me está hablando, no tengo idea de lo que me está diciendo, no tengo idea de los embarazos en menores de edad. Ahí es donde uno extraña, digamos, esa rectoría que una, digamos, todos los datos que ustedes manejan, las estrategias, los desafíos, como este tema de redes, por ejemplo, para propiciarlo ya en la práctica. Pero bueno, son las 2:22, tenemos que hacer una pausa comercial, regresamos para hablar sobre niñez aquí en Matices esta tarde. Si el amor fuera una canción, ¿cuándo sonaría? ¡Mami! ¡Dios mío! ¿Qué le pasó a la sala? ¿Cómo se te ocurre rayar así las paredes? Si el amor fuera una canción, este es el momento perfecto para sonarla. Ay, mami, quedó lindísimo, de verdad me encanta el dibujo, mi amor, pero para eso está la pizarra y las hojitas. Yo siempre le estoy trayendo libritos de pintar. Está precioso, pero vamos a hacer una cosa. Ahora la limpiamos las dos juntas, ¿ok? Porque no hay mejor manera de formar y corregir a nuestros niños que con amor, sin violencia y sin maltrato. Este Día del Niño celebramos a las familias que educan con amor. Un mensaje de Central de Radios. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. En el país, 10 de cada 100 niños que viven en estado de pobreza habitan en hogares jefeados por mujeres. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos de la tarde con 31 minutos, estamos en Matices. Escuchaban ustedes a la salida y al ingreso de Matices a la pausa comercial, parte de la campaña institucional que está generando Central de Radios, esa de que celebramos las familias que educan con amor. Hablaba antes de ir a la pausa de la rectoría y les ponía como ejemplo el tema de las relaciones impropias, ¿verdad? Que eso, a mí el tema me molesta tanto porque siento como que nos pasan las narices y nadie hace nada, literalmente, y que ahí es donde hace falta la rectoría de alguien que diga, hey, usted caja, necesito que le ponga atención a esto que está pasando, se lo reporte a fulano de tal, y el Ministerio de Seguridad acuda, digamos, esa articulación. Doña Milena. Sí, nosotros tenemos un trabajo muy intensivo en la Asamblea Legislativa porque también por ese lado hay una responsabilidad estatal. Como sabes, tenemos el proyecto de elevar la edad del matrimonio a los 18 años y la protección penal efectiva hasta los 18 años para que estas situaciones que realmente son relaciones impropias y abusivas entre hombres adultos y chicas y chicos puedan ser intervenidas de manera más firme, sobre todo para que el Estado se posicione. El problema nuestro en Costa Rica no son los matrimonios tempranos, como se llaman ahora, sino es esas relaciones, esas situaciones abusivas que se establecen al prohibir, al elevar la edad del matrimonio. Y como nos lo ha dicho el Comité de los Derechos del Niño, porque somos una de las más bajas todavía en Costa Rica, nosotros ponemos la regla de que si no te podés casar tampoco está bien que te juntes, ¿verdad? Que es lo que se da, y en ese sentido empezamos a generar un posicionamiento. Tenemos dos reformas, el proyecto de ley 18337 que tiene que ver con esto, y el otro proyecto de reforma penal donde establecemos un agravamiento por el incumplimiento de funciones y ahí es donde quiero ir yo con el asunto de que no reportan la situación. Nosotros, entre las reformas más digamos significativas que estamos proponiendo en la reforma a diferentes artículos del Código Penal, está el agravamiento del incumplimiento del deber de protección y de la función del funcionario público cuando, ¿verdad?, por impericia, negligencia o incapacidad, ¿verdad?, ya sea el incumplimiento doloso o el incumplimiento culposo, porque hay de las dos cosas, ¿verdad?, que amerite una suspensión, porque nosotros no podemos seguir en una situación donde todos los niños y las niñas prácticamente que han muerto recientemente, sus casos y situaciones habían sido
de conocimiento de alguno de los sistemas de salud por lesiones, del patronato por situaciones de protección, una serie de cosas de la comunidad como tal, y nada se había activado. Nosotros necesitamos como sociedad y como institucionalidad activarnos para ejercer una protección efectiva y tener consecuencias cuando eso no pase, ¿verdad? Entonces, ese proyecto fue convocado por el Poder Ejecutivo en las extraordinarias y ya estaba a punto de votarse cuando ocurrió una discrepancia que no tenía nada que ver con el proyecto entre dos fracciones y se pasó el día de votación, ¿verdad? Entonces, un apelativo también le hemos hecho a la Asamblea Legislativa que, independientemente de que entendemos que hay una serie de conflictos internos y que legislar en tiempos de tanta riqueza partidaria que hay se hace difícil, se politizan algunas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con la seguridad de la niñez y la adolescencia, tienen que ser blindadas, priorizadas y adelantadas si son pertinentes para ser aprobadas. Eso por un lado, ¿verdad? A mí me parece que tenemos que llegar como a un acuerdo, y lo decíamos hace un rato que hablábamos de rectorías, quién tiene la rectoría, ¿verdad? Que mucho de la poca o de la insuficiente, tal vez, ¿verdad?, atención, dedicación y cuidado que estamos poniendo en estas cosas, tiene que ver con que todavía necesitamos colocar en el nivel más alto de la estructura política del país el interés por la protección de la niñez y la adolescencia, como, ¿verdad? Con doña Ana Elena Chacón contamos con un gran apoyo, desde la vicepresidencia de la República, desde ahí, ¿verdad?, una convocatoria a la institucionalidad y a la sociedad civil para que todos nos podamos armar en torno a una propuesta de 4 o 5 cosas que vamos a hacer ya, porque día a día, Randa dice, día a día hay niños y niñas y familias que están siendo victimizadas. Día a día hay familias maravillosas y extraordinarias que están desarrollando estrategias increíbles de protección, ¿verdad?, y de cuidado de sus niños, muy solas y sin el acompañamiento del Estado en contextos muy difíciles. Y nosotros necesitamos activarnos para responder a estas situaciones y hacerlo de manera articulada, no unos por un lado y otros por otro, sino convocados por un poder político que asume como una prioridad. ¿Usted se acuerda que en la campaña electoral nosotros lanzamos desde Paniamor la estrategia aquella de una agenda por la niñez y la adolescencia que el señor presidente de la República suscribió en su momento? Y ahí estaba el tema de violencia, protección frente a la violencia, el tema del embarazo en la adolescencia y la violencia de género como cosas significativas, ¿verdad? Bueno, necesitamos que esa autoridad nos convoque y nos pongamos a trabajar. Estaba revisando, nada más de lo importante, de darle la palabra, la rectoría la tiene el PANI. La Rectoría de Derechos de Niñez, la Rectoría sobre Violencia no está tan clara. No, sí, claro, pero es que, digamos, por ley el mismo PANI dice, vamos a ver, una cosa lo que dice el papel y otra cosa la práctica, eso es la diferencia que quiero llegar. La ley dice, el PANI es la institución rectora en materia de derechos de la niñez y adolescencia. Es amplísimo el tema y también podría pasar por violencia, Roberto. Para nosotros desde UNICEF, la discusión no pasa por quedarnos en los tecnicismos de rectoría, o sea, creemos que de manera, ya sea de derecho o de hecho, el PANI está ejerciendo una rectoría. Y entonces no tiene mucho sentido el diálogo o la discusión alrededor de ese tema. Donde creo que como país y todos los sectores hemos coincidido es que el sistema nacional de protección no funciona, que tiene un problema de planteamiento. Y ahí es donde no tenemos que quedarnos solo en el tema de rectoría. Cuando hablamos de un sistema es porque hay actores. Hay actores temáticos, es decir, hay rectores temáticos, hay gente a nivel operativo. El sistema está conformado en 3 niveles y usualmente queremos quedarnos solo en el nivel alto, digamos. El primer nivel es el Consejo de Niñez y Adolescencia, el cual ha sido presidido por todas las formas que podamos pensar. Sí. Desde presidente, primera dama, vicepresidente, figura de ministro sin cartera. O sea, se ha experimentado y la crisis sigue siendo la misma. Es decir, no es un tema de que cambiar nombre o poner algo nos va a hacer un cambio. El segundo nivel es inoperativo, es el nivel regional, es decir, cómo funcionan las instituciones y la acción regional en temas de niñez. Y además entramos en un tema que hasta ahora está empezando a dar alguna insinuación de que son los sistemas locales de protección, ese es el nivel local. Desde UNICEF, conjuntamente con la Universidad Nacional, estamos apoyando al Consejo Nacional de Niñez en el planteamiento de 3 escenarios de sistemas nacionales de protección. O sea, 3 propuestas que nos digan cómo podría ser
a través de un proceso de consulta que se viene realizando y de debate, cómo podría ser ese Sistema Nacional de Protección. Y ojo que cuando hablamos de un Sistema Nacional de Protección, el PANI es uno más. No es ni el más ni el menos importante, es uno más. Lo importante es que haya una acción sistémica de la institucionalidad en todos los niveles. Nos pone un debate como sociedad. En la actualidad, la legislación fue omisa con dos actores claves y hoy por hoy indiscutibles en los temas de niñez y adolescencia. El primero fueron los gobiernos locales. Si uno revisa el Código de la Niñez y la Adolescencia, se limitó a un censo sobre trabajo infantil y por ahí perdió. Y el otro creó una figura muy extraña que no está amparada en institución, que son los comités tutelares. Por otro lado, otra legislación que no la une al sistema, pero digamos que los expertos en derecho lo han unido al sistema, son las juntas de niñez y adolescencia. Pero ha sido como una cosa de parches, ¿no?, que se ha dado. Y por eso hay que concebir esto como un sistema. Tenemos que plantearnos ahora la acción desde lo local, es decir, gobiernos locales, familias, instituciones, como he expuesto, a todos los actores locales que deben de tener sus propias prioridades locales y un Estado capaz de satisfacer y actuar en el apoyo de esas necesidades locales. Es decir, hasta donde hay situaciones de focalización de política pública, esas comunidades son las que requieren más apoyo. Un nivel regional que articula y que ayuda a poner de acuerdo en la propuesta de recursos y en la propuesta programática de acuerdo a las instituciones, y un nivel político donde confluyen las rectorías y donde uno visualizaría un articulador de niñez y adolescencia, un líder o alguien que dé. ¿Por qué? Porque va a haber PANI en algunas cosas es rector, educación es rector, salud es rector y seguridad pública es rector. Entonces, esas acciones hay que ponerlas en un común denominador. La cabeza, como te dije, ya hemos probado todas. Lo que no ha funcionado es esa acción de trabajo conjunto. Es decir, discutamos, ¿queremos que haya planes de niñez y adolescencia para todo o tenemos que incluir el tema de niñez y adolescencia en los planes específicos? Es un debate que como sociedad tenemos que darlo. Lo que está pasando actualmente es que hay planes de niñez y adolescencia por un lado y planes generales por otro lado que no incluyen la niñez y la adolescencia, como nos está pasando en el tema de violencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se dé de una armonía? Nos traerá ahorro de recursos y una mejor acción. A mí me parece eso, digamos, una iniciativa importante, pero yo no sé, hace tanto que se está, ¿verdad? Ustedes vienen desde UNICEF trabajando en el fortalecimiento de los sistemas locales y en toda esta visión desde hace 2 o 3 administraciones. Toma mucho tiempo, ¿verdad? Y a mí me parece que es un proceso importante, significativo, al que tenemos que darle todos el apoyo, pero que paralelamente, mientras eso se da y mientras esas estructuras se forman, tenemos que generar ponernos de acuerdo en algunas intervenciones, 2, 3, 4, como decía Rigoberto, en algunos territorios donde realmente la cosa se nos está yendo de las manos, ¿verdad? Y ponernos a trabajar todos. Cuando yo decía que necesitamos como una convocatoria, pero tiene que ver, porque no es solo el nombre que tenga en la cabeza, sino es como la voluntad política, ¿verdad? Que se ponga y la fuerza que se le dé. Pero necesita acción, necesita músculo, sea quien sea. Sí, necesitamos músculo, un músculo político, ¿verdad? Y alguien que pueda llamar a los ministros y decirle, miren, lo siento mucho, pero vamos por acá, esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Hay una voluntad en esto, vamos a hacer una rendición de cuentas, vamos a hacer esto, porque todos los días nosotros percibimos un deterioro realmente significativo de la capacidad inclusive de las familias y de los chicos y las chicas de mantenerse alejados de tanto caos, ¿verdad? De tanto conflicto y de proteger. Entonces, me parece que tenemos que hacer don Jorge Manuel Dengo decía que el corto, el mediano y el largo plazo todos comienzan el mismo día, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer, digamos, esa intervención nosotros coincidimos con la visión de UNICEF y de Rigoberto, de que tenemos que reestructurar esa cosa porque ese nivel intermedio que no ha existido nunca regional nos ha creado esa disociación, pero mientras institucionalmente y socialmente resolvemos esa parte estructural, ¿verdad? Y logramos las cosas, ¿qué cosas podemos ir acordando, ¿verdad? Para hacer que sean estratégicas, sean efectivas, que le resuelvan a los niños y niñas la seguridad en el tránsito que tienen ahora para desplazarse de la casa a la escuela, ¿verdad? Que les resuelvan la situación de la violencia. No sé, tenemos que hacer algunas cuestiones significativas, importantes, inteligentes, innovadoras,
para que, y en el asocio con las municipalidades, yo creo que nosotros tenemos una gran confianza que los gobiernos locales tienen un rol ahí significativo. Yo creo que lo importante es que haya avances, o sea, también es importante que las personas que nos escuchan hay un proceso, el gobierno le ha puesto a hacer algunas transformaciones y los planes que hemos compartido con ellos está para los próximos meses, va a estar listo toda una serie de propuestas de cambio. El gobierno va a plantear una agenda de niñez y adolescencia el día de mañana que esperemos que enumere, digamos, algunos de esos puntos concretos. Ahí tal vez ya podemos tener algunas de las respuestas que están, otras evidenciamos que no van a estar, o sea, que no van a estar. Me parece que hay temas un poco más complejos en los cuales como sociedad hay que plantearse que no es solo un tema de niñez, o sea, cuando hablamos del tema de la violencia es un tema nacional que abarca a todos los sectores de población, y el que nos está carcomiendo como sociedad son los mismos problemas. Uno, tenemos problemas para hacer la acción preventiva. Dos, nos está ganando esa lucha el sector, entiéndalo, que está al margen de la ley, o el sector agresor, porque depende de qué estemos hablando de crimen organizado, estamos hablando de violencia intrafamiliar. Pero lo cierto es que esa parte negativa que genera la violencia está ganando terreno, y está ganando terreno más rápidamente de lo que de alguna u otra manera lo estamos teniendo nosotros. Entonces tenemos que replantearnos como sociedad un abordaje integral de la violencia, que tome todas esas aristas. Hay que focalizarnos, sabemos cuáles son las comunidades más peligrosas. Vean, cuando hablamos de comunidades peligrosas, lo mismo lo podemos decir en niñez que en mujer, que en adulto mayor, que en adultos, que en jóvenes. En general, las estadísticas nos hablan de 3, 4, 5 comunidades donde se presentan la mayor cantidad de episodios de violencia, situaciones de violencia. Es decir, cuando queremos decir que hay que empezar a algún lado, los lugares están claros. Ahora, hay que hacer reformas profundas que pasan por relacionar cosas. Hay que relacionar empleo, vivienda, acceso, educación, por ponerle 4 elementos. Hay más. Tenemos que atender esa integralidad. ¿Por qué? Porque acciones muy puntuales, muy pequeñas, sin cambiar el entorno en el cual están sucediendo estas cosas, es perder una lucha. O sea, aquí hay que tomar ejemplo lo que han sido experiencias en otros países en donde se han tomado de manera integral y se dice, le damos lo mejor a los que más lo necesitan. Es decir, hago la transformación ahí. Esa inacción en algunos sectores, directa o indirectamente, que repercute a la niñez, también es una forma de violencia. Una forma de violencia es todo aquello que dejemos de hacer. O sea, si por nuestra inacción sucede un episodio de violencia, somos culpables de omisión. Y por eso inclusive hemos insistido mucho de la denuncia, porque eso también hace que el aparataje se mueva. O sea, si en nuestras comunidades conocemos de situaciones de maltrato hacia la infancia y no lo denunciamos, somos cómplices. Si la institucionalidad recibe, como bien lo decía Milena, la mayoría de los casos de situaciones de violencia que han sucedido en los últimos meses han pasado por la institucionalidad. Y no digo de una, no podemos etiquetar que sea pánico, hablamos de que pasa por el aparataje de salud, por el de educación, es decir, están expuestos a la institucionalidad del país y alguien no lo vio. No sabemos por qué no lo vio. Digamos que fue porque no estaba preparado. Pensemos en preparar a la gente. Pero lo cierto es que todos los episodios de violencia que se han dado, donde han fallecido niños en el último año, se pudieron haber evitado. Eso es lo lamentable, porque la violencia no es una situación privada. Y eso hay que tenerlo muy claro. Lo triste es que es prevenible, ¿verdad? Sobre todo la violencia contra los niños y las niñas, porque los adultos tenemos un lugar que ocupar ahí, ¿verdad? En relación a los otros grupos que se ven afectados por la violencia, nosotros tenemos un deber de protección, ¿verdad? De estar ahí para garantizar un entorno más seguro, para ayudar al niño a salir de una situación de violencia y una serie de cosas, y ahí tenemos una responsabilidad grandísima socialmente. A veces es muy sencillo señalar las fallas institucionales y despegarnos nosotros, que somos todos somos nosotros parte de una misma sociedad, ¿verdad? De una sociedad costarricense que en este momento
momento está presentando fallas y desafíos en garantizar la protección efectiva de su niñez y su adolescencia, y yo creo que en eso todos, sin cambio, yo celebro la campaña que ustedes, ¿verdad? Porque me parece que las familias también tienen que oír ese apelativo a algo, ¿verdad?, positivo, a que podemos salir adelante, a que frente a estas cosas, pero tienen que saber que cuentan con alguien, si necesitan ayuda, que cuentan con alguien, alguna institución o algún lugar donde lo va a dar. Hay una cosa sobre rectorías que nada más me parece interesante sugerirles que se lean un informe que emitió la Contraloría General de la República, una auditoría que hace sobre las políticas que el país tiene para atender el problema de los chicos y las chicas que no estudian ni trabajan. Entonces la Contraloría entra a hacer un análisis de lo que ha hecho el país en los últimos, creo que la última década me parece o algo así, y hace unos pronósticos, bueno, casi que concluye que realmente no hemos tenido una política adecuada que resuelva ese tema, pero lo que me pareció súper interesante, porque lo estuvimos discutiendo en la Universidad de Costa Rica hace unos días sobre, bueno, hacia dónde vamos con esto, es que hace una elaboración sobre 2 tipos de rectorías, ¿verdad? Dice que el Estado costarricense, para resolver problemas focalizados o situaciones de esa, ¿verdad?, tiene 2 tipos de rectoría. Una rectoría que es la rectoría política, que para el caso de eso la Contraloría lo coloca en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, y tiene una rectoría técnica que corresponde a una institución que por la calidad, por la naturaleza del problema que se quiere resolver, es la que tiene mayores conocimientos y recursos para hacer. A mí eso me pareció muy interesante, yo se lo compartí a alguna gente en la discusión del Plan Nacional de Violencia que viene, sobre que también habría que definir quién va a tener la rectoría política para la prevención de la violencia y la atención de la violencia, y quién va a tener la rectoría técnica, ¿verdad? Pero sí, tenemos que, porque sí necesitamos ese trabajo desde lo local, pero sí necesitamos que esa visión, esa claridad y esa prioridad en la agenda pública se dé, ¿verdad? Para que reconozcamos que esta es una situación, la desigualdad que señalaba Rigoberto, y la violencia son 2 nudos que están ahogando el tejido social costarricense. Si no le entramos a eso, todos los esfuerzos que hagamos de avance en otras cosas los estamos haciendo sobre un piso que está falseado, y bueno, y que en cualquier momento se nos abre y se nos hunde. Déjeme ir a una pausa comercial, la última, sino a los que se nos falsea el piso es a nosotros. 2:49, vamos a la pausa. Regresamos con los últimos 2 minutos de Matices para hacer un llamado final. 2:50, y vamos a la pausa escuchando y viendo, para la gente que nos está viendo esta noche, parte de la campaña de Central de Radio, de Central de Radios, me estoy comiendo las heces, Educar con Amor. 2:50. Si el amor fuera una canción, ¿cuándo sonaría? ¿Pero qué te pasó? Ay, te dije que no te mojaras. Mira ese uniforme nuevo, ¿cómo quedó? Es que empezó a llover y nos pusimos a saltar en los charcos. Si el amor fuera una canción, este es el momento perfecto para sonarla. Venga, papi, vamos a quitarle esa ropita mojada, mi amor, para que no se me resfríe, porque no quiero que se me enferme. ¿Está bien? Venga, papi. Porque no hay mejor manera de formar y corregir a nuestros niños que con amor, sin violencia y sin maltrato. Este Día del Niño celebramos a las familias que educan con amor. Un mensaje de Central de Radios. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Los tonos de la actualidad. $2:56, nos queda 1 minuto, porque sigue Oro y Grana, y en ese minuto le iba a pedir 30 segundos a cada uno para hacer una reflexión final sobre esto, y si gustan un llamado sobre algún tema en particular, doña Milena. Bueno, la protección de la niñez y de la adolescencia frente a las violencias como una prioridad país, ¿verdad? No solo gobierno, sino país. Y el hecho que nosotros podamos tener la capacidad de buscar dónde están los niños y las niñas en cada cosa que nos preocupa. Si nos preocupa el desempleo, ¿qué implica eso para la vida de los niños y las niñas? Si nos preocupa la situación de las estadísticas en educación, ¿qué significa eso? Si nos preocupa
digamos, los problemas de salud o de una serie, ¿dónde están? ¿Verdad? Hacer esa asociación, porque tenemos una lectura muy disociada de los problemas. Entonces, por un lado nos preocupamos los problemas de seguridad ciudadana, por otro lado los problemas de exclusión, por otro lado los problemas de género, y todo está cruzado, ¿verdad? Eso es, con el instituto, con el INAMO hemos conversado mucho, como nosotros cuando hablamos de la violencia contra las mujeres tenemos que entender que está la violencia contra las niñas y la violencia contra las adolescentes, que también son mujeres, claro. Cómo tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, esa convocatoria, una mirada centrada en el niño y la niña y el adolescente y las implicaciones que para ellos tiene el contexto social en que vivimos. Yo creo que quisiera cerrar con algo positivo, y es que tratemos de hacer en estos días, no solo mañana, feliz a cualquier niño que esté a nuestro alrededor. No solo que sean nuestros hijos, nuestros parientes, sino a cualquier niño que podamos hacer feliz, tratemos de hacerlo. Preguntémonos qué podemos hacer nosotros para que este país cambie, para que la niñez y la adolescencia pueda tener un presente y un muy buen futuro. Y por otro lado, los que tenemos la oportunidad de estar en algún espacio de decisión o acción, que tomemos las acciones, que seamos parte de ese cambio, que reflexionemos que todos tenemos que aportar para que esa sociedad cambie. Y que mañana aprovechemos para que sea un día de reflexión, un día para compartir, pero un día ante todo para ser felices a los niños en su día y en el futuro que les está por venir. Don Rigoberto, muchas gracias. Doña Milena, muchas gracias. Giselle, muchas gracias por la producción del programa de hoy. Nosotros nos vamos.